Acuérdense que hoy vemos el método de momentos. Y decíamos que parte de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y decíamos que en lugar de hacer una sumatoria de fuerzas externas, haríamos una sumatoria de momentos externos. En lugar de una sumatoria de fuerzas inerciales, tendríamos una sumatoria de momentos inerciales. En lugar del desplazamiento lineal, tendríamos un desplazamiento angular de velocidad lineal, tendremos velocidad angular. En lugar de aceleración lineal, tendremos una aceleración angular. En lugar de la masa, tendríamos la JP. Y explicamos la JP la clase anterior, supongo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ok. Entonces, vamos a explicar el método por utilizando un péndulo simple. Vamos a poner aquí péndulo simple. El péndulo simple es aquel que tiene una barrita y una masa puntual al final, pero que esta barrita es como la vida en Guanajuato, ingenieros. Su masa no vale nada, pues. Y esto de aquí es una masa puntual y la distancia de la barra completa es una distancia que se llama L. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por obtener la JP como quedamos la clase anterior. La JP del sistema será igual a la J más la JCG de la barra más... Porque no vale nada la vida en Guanajuato. Ingeniero, nunca has escuchado Caminos de Guanajuato, no puede ser. ¿No sabes quién es el maestro José Alfredo Jiménez? No me digas. Ah, se refiere a la canción. Ok. Claro, ingeniero. No, Guanajuato es un estado precioso, precioso. Ingenieros, péndulo simple. Como la barra, decíamos que es como la vida en Guanajuato, no vale nada. Entonces no tiene masa, entonces no tiene ni J ni JCG, pues no puede tener inercia si no tiene masa. Y mencionábamos la clase anterior que las masas puntuales, como esta que está aquí, la JCG siempre vale 0. Entonces lo único que quedó vivo es esta J, que es MD cuadrada. De tal modo que la JP será igual a la masa puntual por la distancia del centro de gravedad de la masa puntual al pivote al cuadrado, o sea, L cuadrado. Ese es el momento de inercia de masa del sistema. Ahora bien, antes de iniciar el método, quisiera nada más que consideraran algo, cuando ustedes estaban chiquitillos, déjenme abro una página. Cuando ustedes estaban chiquitillos y se subieron por primera vez a un columpio, ¿como cuál? Vamos a poner como este. Hagan un poquito de, de memoria, hijes. Cuando ustedes estaban chiquitillos y se subieron al columpio, tu máximo anhelo en la vida, ¿cuál era, hijes? No era tener un trabajo digno que te diera mucho dinero, tener una pareja estable que los quisiera aún
conociendo el ramillete de efectos con el que cuentan, etcétera, etcétera, no era ese su máximo anhelo en la vida. ¿Su máximo anhelo cuál era, Iges? Mecerte más recio. Darle más recio. ¿Qué más? Que recorrieras más distancia, ¿no? También. Y llegar hasta arriba. Llegar hasta arriba. Prácticamente Darle era la vuelta. que tu columpio estuviera lo más alto posible y, de ser posible, darle la vuelta completa al columpio y que te vieran. Pero hubo algo que les impidió lograrlo, Iges. Cuando tú estabas aquí, te dabas cuenta que entre más subías, ¿cómo era la tensión de los cables? Disminuía. Disminuía la tensión del cable. Y cuando estabas abajo, estaba totalmente tensa. ¿Por qué sucedía eso, Iges? Porque resulta que cuando tú tienes un péndulo como este que voy a dibujar aquí, si tu péndulo estaba así, aquí hacia abajo tienes el peso, ¿de acuerdo? Hacia abajo está el peso. Pero cuando el péndulo está hacia acá, el peso sigue yendo hacia abajo. Pero resulta que el péndulo en realidad se descompone en dos vectores. Uno que va a lo largo del cable, que es la componente normal al peso, y otro que está a 90 grados de la normal, que es la componente tangente del peso. Resulta, este sigue siendo el peso. Es decir, si tú sumas la normal con la tangente, que es fácil de hacerlo si hacemos la regla del paralelogramo, quito la tangente de ahí y la pongo aquí, por ejemplo. Déjenme lo escribo bien. Aquí a 90 grados está la componente tangente. Nos podemos dar cuenta que la tangente es la que nos regresa. O sea, si yo saco de equilibrio un péndulo, la que nos hace regresar, la que le da un momento, es la componente tangente. Y la normal, ese vector, para lo que sirve es para tensar el cable. De hecho, si tú tuvieses el cable totalmente horizontal así, todo el peso que va hacia abajo, todo el peso es tangente. Es igual a... Perdón, déjame lo pongo del otro lado mejor. Todo el peso que tiene es un peso tangente. Todo te hace regresar, pero el cable está totalmente flácido. En cambio, cuando estás abajo, el peso, todo el peso es un peso normal. El cable está totalmente tenso, pero no hay tangente. ¿De acuerdo? De aquí para arriba empieza a aparecer la tangente y cada vez es más grande, más grande, más grande. Que cuando está en 90 grados del reposo, la componente tangente y el peso son iguales. ¿De acuerdo? Entonces aquí la que le da el momento es la componente tangente. Esa es la que lo hace regresar. Entonces tus anhelos de darle la vuelta al columpio se vieron frustrados por la componente normal de tu propio peso en el péndulo. Es decir, que tú fuiste el artífice de tu propio desilusión. Es decir, tenías unas expectativas basadas en la ignorancia. En su momento, obviamente ahorita no, pero en su momento lo tuviste, o lo tuvimos todos. Al final de cuentas, la vida siempre da nuevas oportunidades y ustedes pueden construir un columpio que no tenga cables, sino una viga estructurada con rodamientos, y pueden poner en riesgo la vida de sus futuros hijos para que ellos sí puedan cumplir sus sueños. Pero en fin, ¿por qué les expliqué esto? Porque aquí tendremos la sumatoria de momentos externos igual a la sumatoria de momentos inerciales positivos. En algún sentido, necesito hacer un diagrama de cuerpo libre de este sistema
el diagrama lo voy a sacar de equilibrio a favor de las manecillas del reloj, aunque en realidad es igual para el lado que lo saquen. Lo voy a igualar al mismo sistema, este mismo sistema, para representar ahí los momentos inerciales. ¿De acuerdo? ¿Qué fuerzas están actuando aquí que generen momentos? Sabemos que hacia abajo está, decíamos, el peso. Sabemos que sobre la línea de la barra está la componente normal y también que a 90 grados de la normal está la componente tangente, 90 grados. Y sabemos que la que da momento es la tangente. Esta es la fuerza, la distancia, ¿cuál será? Pues L. ¿De acuerdo? ¿Sí, Jess? Sí. Ok. Pregunta, al momento de soltarlo, el sistema, ¿para dónde se irá a mover? ¿En contra de las manecillas del reloj o a favor? ¿Para dónde se moverá? En contra. Contra. Es correcto. Entonces, ¿para dónde consideran que va a experimentar las fuerzas inerciales? Hacia la izquierda. A favor, así es, a la izquierda. ¿Se acuerdan que antes poníamos masa por aceleración? Bueno, pues ahora tendremos la JP por la aceleración angular. Entonces ya lo único que hay que hacer es sumarlas. Obviamente la inercia le define el sentido positivo a la sumatoria. Lo que vemos que la componente tangente lo hace girar en contra de lo positivo, es decir, tendremos menos la componente tangente, que es fuerza, por distancia, que es L, igual a JP por aceleración. Y eso es todo. Aquí hay un pequeño problema. La componente tangente no es dato. Lo que nos dan de datos en la clase son el peso. Es decir, pero yo sé que aquí hay un ángulo teta que fue el que saqué de equilibrio, que es el mismo ángulo que está aquí que saqué de equilibrio. Y viendo este triángulo yo puedo decir que seno de teta es igual al opuesto, que es la tangente, entre la hipotenusa, que es el peso. Por lo tanto, podemos definir que el peso tangente es igual al peso por el seno de teta. Y metemos esto en la ecuación y nos quitamos el hecho de no saber cuánto vale la tangente. El peso sí lo conocemos, es dato. Pero nos metemos en la bronca de meter en una ecuación diferencial una función trigonométrica. ¿Qué es lo que sugiere, o más bien qué es lo que hace el autor del libro para no estar en ese problema, en ese dilema? Lo que hace es esto. Déjenme, le pongo una línea nada más aquí. Él pone algo que lo vamos a llamar dogma de fe 1, porque va a haber otro. El dogma de fe, por si nadie tiene idea qué es eso, ponemos dogma de fe y ponemos a ver qué dice como definición. Un dogma, de acuerdo a dice, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable, es decir, créanlo aunque lo duden. ¿De acuerdo? Resulta que el autor sugiere, dice, bueno, seno de teta grados para ángulos pequeños tiende a ser teta convertida a radianes. Ejemplo,
si yo pongo seno de 10 grados, ¿cuánto es, Inges? Cero punto 0.17. Deme de perdido unas 3 dígitos. 0.36. 0.17, ¿qué? 36. 36. Ok, ahora bien, si 10 grados lo convertimos a radianes, sería por 2 veces el valor de pi entre 360, no. ¿Sí, no? Entre 360 grados. ¿Cuánto es esto? Eso me da en punto 3490. A ver, permítanme un segundo. Disculpe, que a mí me da 0.17453. Sí, a mí también. Da .1745. ¿No les dio eso? Sí, Sí, 0.1745. sí, sí, es lo que me da a mí. Perdón, Inge, puse mal un valor en la calculadora. Disculpe. No te preocupes, Inge, nomás que prefería que lo vieras a decirte, no, pues, cualquiera comete un error, no te preocupes. A ver, entonces, si se fijan, son muy parecidos, y entre más chiquito el ángulo, más se parecen. Entonces, aquí lo que hace el autor es, a esto, déjame cerrar la puerta, espera un segundo. Entonces lo que hace el autor es meterle aquí el dogma de F1. Entonces el peso tangente será igual al peso por teta radianes. Y esto es lo que vamos a meter aquí. Es decir, que nos quedará como menos el peso por teta radianes por L igual a la JP por la aceleración. Si lo reescribimos como ecuación diferencial, nos queda la aceleración multiplica la JP más el desplazamiento angular al peso por L igual a 0. Y esto es la ecuación diferencial característica, donde podemos ver los elementos elásticos y los elementos inerciales. Por lo tanto, determinamos que la frecuencia natural será igual a los elementos elásticos que acompañan el desplazamiento en el numerador entre los elementos inerciales en el denominador en raíz. O sea, pero aquí hay que meter el valor de la JP. La JP nos dio m por L cuadrada. Entonces podemos decir el peso es masa por gravedad, y aquí sería por L entre m por L cuadrada en raíz. Es decir, que yo puedo eliminar esta L con el cuadrado, la masa con la masa, y tendremos que la frecuencia natural es igual a la gravedad entre la longitud en raíz. Esta es la ecuación de la frecuencia natural del péndulo simple, y nos aclara, o nos es bastante ilustrativa ver que cuando Galileo hizo sus experimentaciones, cambiando la longitud del cable cambiaba la frecuencia. Si le movía la masa no cambiaba gran cosa, pero tenía básicamente dos opciones. Cambiar la longitud del cable o cambiar la gravedad, que está un poco más cabrón. Pero póngale que sí hubiera podido si se cambia de lugar en el planeta, ¿verdad? Pero, porque si alguien nunca lo ha visto, pero Pero la variación es mínima, ¿no, Inge? sí, pero sí existe. De hecho, el valor que ustedes se saben cuál es, 9.81. Ese valor se los dan
se los enseñamos en FIME porque es el valor aquí de la gravedad en Sanico, ¿eh? No, no se crean. No van a decir que les dije eso. Aquí está, ingeniero. Pero bueno, ¿alguna pregunta o duda respecto a cómo es que se aplica el método de momentos? Bueno, este es el péndulo simple, es lo más fácil. Pero vamos a ver ejemplos un poco más complejos a partir de la siguiente clase. Pero bueno, para empezar está bien. Disculpe, Inge, pero Dígame. es verdad, ¿no? O sea, de que el 9.81 por decir es de aquí de México y por decir en Estados Unidos, en cada estado tienen su valor, ¿no? La verdad, ingeniero, lo dije de forma estocástica, arbitraria, por no decir que lo dije por decir. La verdad es que el valor exacto de la gravedad aquí en Sánico no tengo idea. Debe de rondar, obviamente, el 9.807, pero el 9.807, 90 y tantos, no sé. Pero bueno, prácticamente lo podemos redondear así como lo hemos hecho toda la vida.